Muy bien, señoras y señores, como todos los viernes, reunidos acá en el boliche, el cuerpo lo sabe. Le damos la bienvenida a nuestra compañera de trabajo, Marianela Montenegro. Marianela, ¿cómo estás? Un gusto. ¿Todo bien? Bien, gatito. ¿Sigue están ahí tu mamá? ¿Cómo dices? Estábamos esperando. ¿Sigue están ahí tu mamá? Estábamos esperando para entrar. No. Ya mi mami está tranquila, pero buena la alusión. Eso es lo que tenemos, ¿no? En Bolivia estamos muy mal. Es necesario mirar el fondo de este tema. Sirve para coloquio de un minuto, pero si miramos a fondo, vemos que todo ha sido programado precisamente para tener grandes masas ignorantes. Esas masas que iban a balearse en el pie prácticamente con el tema de, por supuesto, atacar el ornato público. Fíjate lo que han hecho con los Pumacatari, volando puentes, la Eva Copa financiando, y digo artículo porque lo digo con la carga que tú hoy día has comenzado, la Eva Copa financiando el terrorismo, los dinamitazos en las pasarelas, en la planta de Sencata, y hoy día se hace exquisita rebajándose el sueldo, ¿no? Esta gente realmente son una camada de mafiosos que engañan, ¿no? Son encantadores de víboras, encantadores de serpientes, ajpacos, tirasuertes. Esos son lamentablemente todos estos políticos traidores a la patria. Lo principal es mirar el tema de los sueldos hoy día. Eva Copa se reduce los sueldos, pero hay que tomar en cuenta que el chofer, el mercado, la colegiatura de sus hijos, si es que los tienen, todo pagamos los ciudadanos de estos mafiosos. El otro que dice como un insulto a los bolivianos, le dice, mi sueldito recibo pues de su bono de expresidente, resulta que es de 21,000 bolivianos nomás. Imagínate cuando el salario mínimo de cada boliviano es infinitamente menor, ¿no? Casi no sobrepasa los 2,000 bolivianos. No puede ser posible que haya tanto cinismo. ¿A título de que Evo Morales debe recibir 21,000 bolivianos? A título de haber descalabrado el país, robado a manos llenas, haberse apropiado de tierras, haber hecho todo lo que ha hecho es con sobreprecio y con soborno, desde las 16 empresas que ha impuesto al país, hasta los desechos tóxicos que han tirado las petroleras en el altiplano. Hasta de eso han recibido sobornos del desvío de ríos, de la construcción de esclusas, han recibido sobornos de todo, y se vienen a hacer ahora a los moros de Puebla, a los luchadores por los indígenas, cuando estos han desgraciado Bolivia. Mírala, la Kirchner no solamente recibe lo que deberían recibir más de 120 personas en Argentina, 120 viejitos deberían recibir lo que recibe Cristina Fernández, porque no solo recibe su sueldito de expresidente, también recibe el de su difunto marido, que también ha robado. Entonces, obviamente, si los ciudadanos, que son los interesados... Uy, qué pena. Se nos está cortando la señal con Marianela Montenegro. Marianela, a ver, tratemos de solucionar el problema de la red de internet. En este momento se complica la señal con Marianela. Trataremos de retornar enseguida nada más con ella. Mientras tanto, información, por favor, internacional. Biden, el presidente de los Estados Unidos, ha anunciado ya la construcción nuevamente de el muro que dividiría a los Estados Unidos con México. Información internacional. Estados Unidos retomará la construcción del muro en la frontera con México. El gobierno del presidente Joe Biden anunció el jueves que ampliará la edificación fronteriza para frenar la entrada irregular de migrantes. El mandatario había asegurado en campaña que una barrera física no es una solución al problema migratorio
y tras su llegada al poder puso fin a la construcción del muro. Pero el jueves argumentó que los fondos estaban asignados desde el mandato de su predecesor Donald Trump y no pudo convencer al Congreso de reasignar los montos. El dinero estaba asignado al muro fronterizo. Traté de hacer que redirigieran ese dinero. No lo hicieron y por ahora no hay nada que se pueda hacer legalmente más que usar el dinero para lo que fue destinado. No lo puedo impedir. El anuncio coincidió con una visita del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken a México para hablar precisamente de migración y tráfico de fentanilo. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador adelantó que expresaría su malestar con la decisión. Pero esa autorización para la construcción del muro es un retroceso, porque eso no resuelve el problema. Eso no resuelve el problema. Desde octubre de 2022 hasta principios de agosto, la patrulla fronteriza estadounidense interceptó a más de 245,000 migrantes. En las últimas semanas, el número de personas indocumentadas que llegan a la frontera va en aumento, y el tema migratorio se ha convertido en un dolor de cabeza para Biden, quien buscará la reelección el próximo año. Las presiones no llegan solo de la oposición republicana, sino de ciudades gobernadas por demócratas y abrumadas por la llegada de miles de migrantes. Muy bien, ahí está el reporte. Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Marianela Montenegro ya está con nosotros a esta hora del día, nuevamente retornando con la señal. Marianela, se nos fue la señal momentáneamente, está baja la cobertura, ya suponemos, pero te vemos en mejores condiciones que en las pasadas semanas. Vuelvo contigo, por favor, Marianela. Bueno, tristemente siempre cuando comienzan los afanes electorales, sucede esto, sucedía con nuestros medios, metían ruido, de pronto se caía el internet, de pronto cualquier cosa, esto es lo que sucede porque obviamente permanentemente sabotean. Las telefónicas son parte del narcorrégimen, las universidades son parte del narcorrégimen, así que todo lo que digan y hagan estos ahí tiene que ser utilizado en su contra. Lamentable, mi querido Douglas y Antonio, un gran abrazo nuevamente a ustedes y a toda la gente que sigue. Gracias. Gracias. Bueno, estábamos hablando del tema de los sueldos, del cómo viven estos ciudadanos que llegaron a ser políticos que tienen el poder de administrar el Estado y que administran el Estado para sus beneficios. Gente que no puede conformar comisiones de ética, por ejemplo, al interior de la Cámara de Diputados, pero que cuando sesiona lo primero que hace es subirse los sueldos. Diputados que los hemos visto en muchas ocasiones haciendo el ridículo, durmiendo, como están ahí las imágenes de Aló Marianela, durmiendo en los brazos de Morfeo, masticando coca y escupiéndoselas a sus contrarios, borrachos, incluso con los pantalones mojados por obviamente las urgencias de la naturaleza, para sonar elegante. Pero eso es lo que tenemos, eso es lo que hay. Marianela Montenegro, contigo, por favor, adelante. Bueno, y este tema tristemente nos trae a la memoria el hecho de que todos estos son una cúpula de analfabetos. Lo peor de todo, inútiles, tienen secretarias, tienen asesores, choferes, vehículos de lujo, porque cuidado que alguno esté andando en un vehículo de gestiones pasadas, de ninguna manera, tienen que ser último modelo. Es decir, todo eso pagamos, el combustible, absolutamente todo pagamos los bolivianos. ¿Y por qué todavía hay gente que sigue repitiendo, yo no me meto en la política? Como si la política fuera ajena a ellos. La política es parte de la vivencia diaria. Todos debemos participar y obviamente todos debemos poner en evidencia este latrocinio que se está cometiendo en el país. Yo la veía a esta mafiosa llamada Teresa Morales y por supuesto indigna que comience a denunciar
los pecados, los delitos de Arce Catacora, cuando en realidad se callan de los delitos que ha cometido Evo Morales y toda esa cúpula de delincuentes que han hecho lo que les ha dado la gana. Estoy distraída buscando enviarle esta declaración de, no sé si usted la tiene. Dime, ¿cuál? A mano. La declaración de Teresa Morales que habla de la corrupción. Esta ha quebrado la textilera, ha quebrado una cantidad de empresas, se ha metido a la UIF como máxima autoridad de la Unidad de Investigaciones Financieras para tapar los delitos, sus delitos y los de sus hermanos. Entonces, a la gente pretenden confundirla con una falsa lucha contra corrupción, cuando son parte del mismo esquema, todos son parte del mismo esquema. Yo le pido, le suplico a la gente, no caiga en la trampa. Primero, porque no hay tal pelea. Lo que hay son unas encuestas que le dicen la verdad al masismo, que ni en esta ni en la otra vida va a volver a ser gobierno. El masismo, no solo Evo Morales. A Evo Morales, de hecho, le impide la ley. El artículo 168 de la Constitución no le permite candidato. Y si ya vamos a pisotear nuevamente la Constitución, mejor pues apagaremos la luz y nos marcharemos todos, o ponemos freno a esta situación. El otro tema del tribunal. Marianela, sobre el tema del que estás hablando, y lo hemos conversado ayer con Untoja, él coincide también de que esta es una farsa, que es una estrategia política, que por ahora están divididos. Y si no les funciona, si el mundo los descubre, van a llegar a las elecciones 2025 y antes de las elecciones dirán, porque la demanda de las bases sociales exige que nos unamos. Aparecerán como Morales, ¿no? Me han convencido, nos han convencido de que nos unamos, porque separados no podemos estar. Esa sería el último as bajo la manga. Lo decía Untoja el día de ayer. Pero saben bien a lo que están yendo. La ley está detrás de la inhabilitación de Morales, y no lo digo por la ley en manos del arcismo, sino que la ley le prohíbe a Morales ser candidato, lo inhabilitaría, la ley. Ahora, ellos dicen, momentito. No hacer proceso alguno, Douglas. Nadie necesita hacer proceso alguno. El órgano de poder que conduce las elecciones, que se llama órgano electoral, no puede admitir una candidatura de las características de Evo Morales. Primero, porque el artículo 168 de la Constitución se lo prohíbe. Nadie puede ser reelegido más de 2 veces en el país. Y no es una constitución que haya hecho la derecha, el neoliberalismo, ese es su discursito ridículo, es la constitución de ellos. Él ha querido entrar con la trampa de que hay una refundación del Estado plurinacional y que esta sería su primera gestión, es decir, hablo del 21F, ¿verdad? En todo caso, ha habido un referendo convocado por ellos mismos, que le ha costado más de 130 millones al país. Cada elección le cuesta 160 millones. Las primarias le cuestan una chorra de plata a cada boliviano. ¿Y para qué? Para burlarnos. Imagínense en las primarias. Carlos Mesa, candidato, va a las primarias y no tiene contendor. Nadie tiene contendor. Evo Morales va a las primarias y no tiene contendor. Las primarias son para determinar cuál es el candidato más idóneo de un partido político. Pero se supone que dentro del masismo tendrían que haber 5 candidatos, 4 candidatos, y no él solo. Entonces, ¿para qué vamos a las primarias? De hecho, ya es un engaño, ¿no? El movimiento al socialismo ha mencionado que están de acuerdo en que haya primarias, pero ellos han decidido que van a tener una sola candidatura, la de Morales. Lo dijo el señor Leonardo Loza. Ahora, ¿para qué vamos a las primarias? Claro. Ahora, otra estrategia que lo han financiado todos los ministerios.
han puesto de a 60.000 bolivianos, porque obviamente todo esto es una farsa. No hay esa supuesta pelea. Yo le decía, porque en las encuestas han visto que ni sus padres votarían por esta camada de delincuentes, por este crimen transnacional organizado que ha copado el poder en Bolivia. Lo peor de Marianela, todo... Adelante. Marianela, quiero compartir contigo unas declaraciones que viene como el modus operandi del movimiento al socialismo. Si no les funciona algo, recurren a la instauración del miedo, ¿ya? Y ayer lo conversábamos con un ex constituyente del movimiento al socialismo, ¿ya? Que decía que el MAS es un partido que instaura miedo con estrategias. Mencionó incluso que lo ocurrido en Sucre con el tema este de el Día del Racismo y la Discriminación, los abusos que nosotros hemos visto en la televisión y demás, fueron montados por la mente brillante de Álvaro García Linera. Ahora, sobre el tema de inyectarle miedo, escuchar lo que dice uno de los diputados evistas y le dice al tribunal y le dice a Arce, te vas a quedar solo. Y al tribunal le dice, vamos a salir a las calles. Escuchar lo que dice como inyectar miedo a la gente. A ver, estamos cargando en este momento el video, me dice la producción, y yo voy a tratar de hacerlo lo más... Antes de nada, escucha esto. Mente brillante. Ya, escucha esto, por favor, antes de que obviamente nos inundes con los criterios tuyos. Voy directamente, el señor Jáuregui es al que vamos a escuchar, la nota fue captada el día de ayer y estas han sido sus declaraciones. Solamente decirles que Lucho Arce va a quedar solo cuando ya termine su mandato. Nosotros tenemos la calle, nosotros tenemos la movilización social. Cualquier actuar a partir de este momento que hagan, que lo piensen, muy bien, tenemos acá gente del Ministerio de Gobierno también por si acaso. Diputados. A ver, hasta ahí. Voy contigo, Marianela. ¿Qué? Ahí está. Bueno, en todo caso, yo no puedo opinar nada sobre un violador, ¿no? No puedo opinar nada de lo que salga de ese cerebro enfermo. Así que me resisto, ¿no? Lo que pasa es que acá, tristemente, lo que estamos viendo es que estos utilizan esas técnicas, pero no porque salgan del cerebro de Álvaro García Linera o de Arce Catacora, no, señor. Acá hay un dominio total de ¿quiénes? De las ONGs. Estos son sus perros, estos hacen lo que les dicen. Catherine Ledebourg de Andean Information Network, no se olvide que Álvaro García Linera ha estado como director del CEGIS, tiene que ver que es una ONG jurídica financiada por Soros para temas jurídicos de la tierra, y esa misión está cumplida. Lo que han hecho es avasallar, tomar el oriente. Ellos son propietarios. ¿Qué se tiene que hacer en este caso? Auditorías. Todo lo que ha hecho el gobierno nefasto, ilegal, fraudulento de Arce Catacora debe ser anulado mediante una auditoría a esa mafia delincuencial que está en el INRA, en el Tribunal Agroambiental, con toda esa gente que son parte de la pandilla del narcodelincuente. Todo se debe anular. Entonces, todas las elocuciones para meter el miedo, todo lo que tiene que ver con neurociencia, está manejado y manipulado por las organizaciones no gubernamentales financiadas por Soros, que incluso tenían oficinas en la vicepresidencia. Ellos sesionaban, tenían sus reuniones en la vicepresidencia y daban todas las directrices, mientras que al pedófilo ignorante lo mandaban a inaugurar canchitas, lo mandaban a viajes protocolares, le metían mujeres hasta por el techo, ¿ya? Entonces, ellos han inflado su pedofilia, han inflado su perversión. Esto es lo que ha ocurrido. Mientras Álvaro García Linera
a pie juntillas hacía todo lo que le decían las organizaciones no gubernamentales, sino mírelo hablando fuerte y hasta llorando en cámaras a un narcoadicto como es Tomás Becker. Tomás Becker es también otro nejeísta que lo maneja. El abogado de las víctimas de octubre. Claro, claro, que lo vimos, ¿no? Lo vimos esta semana. Entonces el Estado tiene que pagar todos los daños. Ahora resulta que el GIEI está pidiendo pago por todos esos daños que han cometido los terroristas para incriminar gente. Y el Estado se sigue desangrando con los desmanes de estos delincuentes. Entonces, acá es importante saber, primero, que la sigla del masismo tenía que haber sido eliminada. Y en los delitos contra el Estado, el daño económico contra el Estado no prescribe. Así que todo lo que ha hecho Evo Morales cuando no estaba como presidente... Acá te voy a hacer una pregunta porque necesito... No requiere de la asamblea para procesarlo. Adelante, por favor. Te hago la pregunta porque tú hablas de que la sigla del movimiento al socialismo debió haberse anulado en manos de Yanine Áñez. Hace pasados capítulos contigo hemos hablado del por qué Yanine Áñez no anuló esta sigla. Habíamos hablado de transacciones económicas que lamentablemente pues no hicieron lo correcto. Reafirmamos aquello nuevamente, Marianela. Absolutamente sí, yo tengo el testimonio de militares de alto grado que por supuesto dan cuenta de los 10 millones que ha recibido Calimán por hacer su show, convocar a los comandantes de las otras fuerzas, sacar la fotito y darle el cariz de golpe, ¿no? Porque militares le están pidiendo la renuncia. Pero es tan incongruente esta posición que yo quisiera saber en qué parte del mundo hay un parlamento en medio de una dictadura. Entonces, ¿de qué sirven esos inútiles mancagastos? A ver, dime, ¿en qué sirven? ¿De qué sirven? Debería darle vergüenza a esa Eva Copa, debería darle vergüenza a todos los diputados que hoy cacarean golpe. Si recibieron dietas infelices, se enriquecieron desmedidamente, no pararon en sus manipulaciones, no pararon en sus robos al Estado, porque no vayamos a pensar que solamente los ministros roban, los alcaldes y los concejales, roban también los parlamentarios a propósito de su poder, se han hecho de tierras, se hacen dotar es decir, reciben beneficios y dádivas por el solo hecho de ser parlamentarios y hacerse de la vista gorda a todo el latrocinio que comete el Ejecutivo, que prácticamente tiene copados todos los órganos de poder. Yo le pregunto a la gente, ¿la justicia es libre? Una parte de la justicia está con Arce, ¿no? Porque hacen sus equilibrios. La otra parte está con Evo. ¿A qué ha ido Paul Franco del Tribunal Constitucional a Puerto Rico? ¿Sabe a qué ha ido? A recibir instrucciones, a planificar las elecciones. ¿De qué estamos hablando? O sea, por favor, la gente que se dé cuenta cómo viene el poder internacional y estos buitres locales, lo único que hacen es saquear este pobre Estado. Ha sido el tema el discurso de América para los americanos, mediante la doctrina Monroe. ¿Por qué? Porque los británicos todavía querían hincar sus uñas en el continente y seguir con sus colonias. Entonces, América para los americanos, pero Estados Unidos no tenía la fuerza suficiente y resulta que ha tenido que aliarse a los británicos para convertir en colonia. Y a partir de allí, nadie es elegido si estos delincuentes que manipulan detrás de la cortina no deciden. Y ya creer que Arce está con Putin, cuando son todos pulgas del mismo perro. Putin se ha convertido en presidente de Rusia. ¿Por qué? Precisamente porque ha habido alguien que lo ha auspiciado. Lo mismo acá Evo Morales, porque ha sido el sucesor de Sánchez de Lozada. Lo han sacado del Chapar y lo han puesto a Caracollo. Y cuando la gente desencata, no lo dejaba pasar, ni dejaban pasar su comida siquiera,
porque los repudiaban a muerte, resulta que han corrido sobornos entre los dirigentes. Y esa es nuestra maldición, que la gente por monedas se vende. Y esto es lo que está ocurriendo con todo este sistema político corrupto, porque ahora ya no solamente son las monedas y los sobornos, que toditos han recibido de Odebrecht, de Lavajato, han recibido OAS, han recibido, a Evo Morales le han pagado su campaña, pero así como le pagaban su campaña a Evo Morales, también pagaban a las otras opciones. Entonces todos responden al mismo esquema. ¿Y qué es? Simplemente atentado contra el país, robo de riqueza, dar permiso a que hagan lo que da la gana en Bolivia. Y esto se tiene que parar de una vez por todas, porque no puede ser posible que estemos repitiendo y repitiendo. Imagínate en el caso de Paz Pereira, había sido hereditario el trono. Jaime Paz Zamora ya ha gobernado en el país. Él es chico de Lovaina, fue financiado precisamente por estas élites de poder para estudiar en Lovaina, como han estudiado Alan García, como han estudiado Carlos Saúl Menem, Fernando Collor de Mello en Brasil. Los uniforman, de pronto nos ponen dictadores, de pronto nos ponen socialdemócratas, de pronto nos ponen caciques, de pronto nos ponen narcodelincuencia. Hoy el sumum de la destrucción es la narcodelincuencia, retrasados mentales metidos en narcotráfico porque el cerebro no les da para más, en todo caso, sino para delinquir. En todo caso, hoy estamos copados por eso mismo, por la narcodelincuencia. Ahora hay mucha gente que dice, mejor que se despenalice la hoja de coca, como se ha despenalizado en Uruguay se ha despenalizado la marihuana, ¿no? Esas mismas élites transnacionales que son dueñas de farmacéuticas, de las 29 farmacéuticas más poderosas del mundo, ellos mismos son los dueños. De las alimenticias como Heinz, por ejemplo, son los dueños. De Coca-Cola son dueños, de Pepsi son dueños, de parte y contraparte son dueños. Entonces, estos lanzan sus políticas, estos lanzan sus lobbyisters para aprobar leyes en Estados Unidos que favorezcan a estas empresas. Imagínate a la Organización Mundial de la Salud diciendo, puedes tomar un vaso de Coca-Cola al día, ¿no? Y eso no es nocivo. O sea, Coca-Cola es azúcar pura y la Coca-Cola mata a la gente. La Coca-Cola te provoca cáncer. La Coca-Cola alimenta el cáncer, así como una serie de alimentos que las Big Pharma te esconden. Lo mismo han hecho con la marihuana en Uruguay. Dicen, no crea adicción y no sé qué. Te destruye el cerebro la marihuana. Yo fumo. Marianela, tengo consultas, pero le voy a dar la posibilidad de... Sí. Le digo, te decía, tengo consulta, pero le voy a dar la oportunidad de participar en este diálogo, como siempre, a José Antonio en la capital, por favor. Vamos a charlar de todo esto, porque ¿qué hay detrás, pues, de la lucha por el poder político? Sí, adelante. A ver, Marianela, muy buenos días. Mira, hay una, hay una pelea una champaguesa entre Evo Morales y Luis Arce Catacora, precisamente, de quién va a ir de candidato el 2025. Y nosotros estamos tan enfrascados en aquello en que en algún momento lo hacemos ver, pues, ¿no? Como lo que es a Evo Morales, diabólico, perverso, narcotraficante, dictador, etcétera, etcétera. Arce es peor y Linera es mucho peor. Y lo tratamos de mostrar a Arce como una virgencita, ¿no? Que está ahí bien inmaculada, etcétera. Para mí no debíamos estar tratando este tema. Deberíamos estar tratando el tema de que ninguno puede ser, que el MAS no puede participar en las próximas elecciones y que se tiene que cumplir todas las observaciones y las recomendaciones de la OEA. Esto es lo que teníamos que estar pidiendo nosotros como y todos como oposición. presionando. Sí, hemos una carta acá, la ha leído Douglas, que hemos mandado a la famosa OEA y que se tienen que pronunciar. No puede ser posible que sigamos, y tienes razón, Antonio, que sigamos entrando al juego de estos delincuentes, porque ellos son oficialismo, ellos son oposición
Ellos son el sumum de la discusión. Ellos dan el norte, tiran una bomba aquí y todo el mundo está discutiendo sobre eso. Antonio, gracias por reconducir realmente, porque esto es de lo que debemos hablar. Primero, sí, adelante. ¿Sabes, Marianela? Porque yo te digo, para mí, Evo Morales es la misma mierda que Luis Arce Catacora. Tal cual. Cualquier masista que está en el gobierno es la misma mierda. Entonces, tendríamos que hablar de erradicar el masismo en su conjunto y sobre todo hacer lo que tenemos que hacer precisamente, de que el movimiento al socialismo desaparezca, esa lacra desaparezca de nuestro país y no estar, ¿no es cierto? Como te digo, a mí en muchas ocasiones me ha molestado que lo hacen ver a Arce Catacora como, te digo, te he dicho, como una virgencita, ¿no? Inmaculada al lado de Evo Morales. No, nosotros son la misma mierda que nos van a llevar al mismo destino, el final de nuestra república. Claro, además tiene que fijarse que Mayor Data, al servicio de las transnacionales, cuidando las reservas, el oro tiene este delincuente de Arce Catacora. Acuérdese que se ha traspasado todos los gobiernos, se hace al gran economista, nos ha remitido a su tesis, dice que su tesis es el gran programa. Se ha colgado de la nueva política económica del decreto 21060 de los planes de política cambiaria y ha hecho un mamotreto sin sentido. Tristemente su tutor ha sido Pablo Ramos, pero en todo caso ahí se devela la orfandad total en materia económica de que no es nada más que un asaltante de bancos. Acá lo que tenemos que resaltar es lo siguiente, que este delincuente se ha mandado a aprobar una ley con todo ese ganado que tienen en el legislativo, que dice que el oro puede vender. ¿Y qué ha hecho? Ha vendido. Simple. Ya no hay el oro en el Banco Central. Ha vendido. ¿Por qué? Porque primero tienen que robar y segundo tienen que mantener un aparato público insostenible, ¿no? Ese es un tema importante y no hay que perder de vista que el más subterráneo, el más dañino en todos los tiempos ha sido este mafioso que ha sido impuesto en el Banco Central. Durante todas las gestiones ha sido inamovible. Ha robado los recursos, ha hurgado las bóvedas cuando fugó Sánchez de Lozada, resguardando los intereses estadounidenses. Y lo mismo ha hecho con Evo Morales. Entonces, eso debe quedar muy claro. Entre Evo Morales y Arce Catacora se saben todos sus pecados. Acá lo único que tienen que es disimular que son anti-imperialistas, ¿no? Lo toman como imperio a Estados Unidos. Cuando Gran Bretaña, ni siquiera el país mismo, sino las élites británicas con las élites estadounidenses que tienen nombre y apellido, los Rothschild, que son dueños de bancos, de mineras, de petroleras, los Rockefeller, que son dueños de bancos, de mineras, de petroleras, de farmacéuticas, de alimenticias, esos son los que están metidos de dueños de este continente. Entonces ellos deciden qué gobierno va a entrar, cuando te van a vacunar, cuánto les tienes que pagar, como si fuéramos conejos, nos tienen que vacunar obligatoriamente, y se enriquecen a manos llenas y cumplen sus agendas macabras de conejillos de indias. Entonces acá que quede claro, Evo Morales y Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana, son sirvientes de estas élites. Arce Catacora lo es desde las épocas de Paz Estensoro. Entonces, eso no debemos perder de vista. Ahora, el tema acá es el litio. La madre del cordero es el litio. Entonces, estos están disputando con su socio, con su patrón, quién se va a quedar con el poder. ¿Ya? Esa es una pelea interna que las bases se la creen. Arce Catacora sabe que es Evo Morales. No le puede rebatir. ¿Por qué? Porque entre ellos se conocen sus pecados. Jamás se van a pelear, nunca se van a pelear, porque ambos han delinquido en extremo. El uno le sabe todo lo que ha hecho el otro.
No se olvide que el que firmaba los cheques para el Fondo Indígena, para los proyectos, para las carreteras, para esos 100 millones que le han regalado a la OAS, cuando el tramo carretero fue construido y se lo quitaron a Queiroz Galvão, que ¿para qué era? Para pagar la campaña de Evo Morales. Entonces ellos saben, no se van a pelear ni en esta ni en la otra vida. El problema acá es el litio, son esas enormes riquezas que ya nos están diciendo en el volcán tal en Estados Unidos, había habido, imagínate, ¿no? Los gringos descubriendo a estas alturas. ¿Por qué creen que la generalota esa, que Richardson se llama, ha salido a decir, tenemos que cuidar el continente porque aquí están enormes riquezas? Y antes la doctrina Monroe decía América para los americanos, y ahora es América para los estadounidenses, para su cúpula de delincuentes que están aliados con esas familias británicas, y en conjunto han logrado colonizar de la manera más subterránea esta parte de la América. Ahora miren, ellos mismos han provocado un conflicto en el Perú. Ellos mismos han mandado sus ONGs, porque ¿cómo se explica que la Ledebur, la Catherine Ledebur, viajaba con toditas estas cholas agitadoras a decir, ay, tenemos que sublevarnos, somos aymaras, no sé qué, tenemos que adueñar, votar a los extranjeros? Ella ha ido con la ONGista de Anti-Information Network, financiada por Soros y por todos los demócratas zurdos estadounidenses, han ido al Perú, al Cusco, a hacer estragos. Por eso Evo Morales lo ha mandado con dinero de los bolivianos al marido de su concubina, a hacer estragos en todo el norte peruano. ¿Qué es lo que han hecho? Han mandado incluso a esta que tiene más oro en sus dientes que Lidia Patti. A Lidia Patti la han mandado y la han sacado de un puntapié. ¿Por qué? Porque obviamente ellos están en los dos lados de la pelea. Con esa excusa, ellos mismos han provocado, con esa excusa meten militares estadounidenses, ¿no? Para decir que van a luchar contra todos los actos terroristas que hay en esta parte del Perú, ¿no? Y ahora resulta que Ecuador también está invadida por militares estadounidenses, con la excusa de la muerte de, ¿cómo se llama el candidato a la presidencia que han asesinado a tiros? Villavicencio. ¿Se acuerdan? Sí, ahora, sí, correcto. Ahora Ecuador está tomado. ¿Cuál el interés? Lo que ha dicho la Richardson, si no los ha dicho en nuestra cara, no es ningún secreto. Nos ha dicho en nuestra cara que ellos tienen que preservar las enormes riquezas que hay en esta parte del continente. Una de ellas. No nos vamos a olvidar que hay boros de toda naturaleza, ulexitas que siguen explotando en cantidades impresionantes. El nieto de Pinochet, aliado a empresas de Soros o testaferro de Soros, sacan lo que les da la gana. Y ahora encima este narco régimen se presta dinero del Fondo Monetario Internacional para construir 2 carreteras en el hito 60 y en el hito 43. ¿Para qué? Para sacar el litio. ¿Para qué nos construyeron el ferrocarril los británicos? ¿Para qué financiaron? ¿Por buenitos? Se aliaron con Aniceto Arce cuando todavía era empresario, después lo hicieron presidente. O sea, lo metieron ahí para sacar la plata, el oro en grandes cantidades, el cobre, el zinc, grandes cantidades. ¿Para qué se aliaron con Patiño? Lo mismo. Estamos permitiendo que se repita la historia. Marianela, en varios capítulos hemos hablado sobre precisamente la inquietud de las ONGs, de las élites mundiales, de lo que hacen con los políticos en cualquier región del mundo. Lo hemos conversado bastante bien acá en el Buen Día, desde el búnker. Tú dices bastante bien, la joya de la corona de las inquietudes para estas élites es el litio. Nosotros en este momento estamos viviendo, digamos, y exactamente.
y las tierras raras, que en algún momento hemos dicho que son una combinación de varios minerales que les sirven, por ejemplo, a las potencias para la construcción de armas, incluso para las misiones que tiene la NASA. Bueno, De todo lo que nos somos venden. somos obviamente un hermoso lugar en el mundo, valioso para estas élites. Y lamentablemente en Bolivia el tema de lo político está venido a menos. Mientras más ignorancia haya, más ignorantes nos gobernarán y venderemos esto, entre comillas, los bolivianos, a precios de gallina muerta. Los únicos que Claro. se van a enriquecer son la clase política, digamos, ¿no? Con Las sobornos, pulgas con del las perro. migajas, porque la torta se llevan las transnacionales. Exactamente, exactamente. Ahora, ¿cómo salimos de todo esto? Hemos hablado mucho, se habla de unión de oposición, se habla de primarias ciudadanas. Nosotros acá, juntamente contigo, hemos hablado del padrón, el padrón electoral y las recomendaciones que se tienen en este momento en Bolivia tras el fraude electoral del año 2019, se tienen que cumplir. ¿Cómo es que saneamos el padrón electoral en manos de un Tribunal Supremo Electoral que tiene las manos manchadas de corrupción, de política, porque deberían ser un ente independiente, y con esas manos manchadas ellos cuentan los votos que lamentablemente le dan el triunfo a Evo Morales, a Arce Catacora, al movimiento al socialismo? ¿Cómo salvamos a Bolivia? ¿Qué podemos hacer para sanear el padrón? Marianela Montenegro, por favor, te escuchamos, y enseguida también interviene José Antonio en la capital. Primero tenemos que advertir que todos están involucrados en esta historia. Todo el sistema político está involucrado. El sistema político actual está involucrado totalmente, por un lado. Por el otro lado, tenemos que ver que hay una serie de temas internacionales de cumplimiento obligatorio, porque son vinculantes. El primer tema que quiero que la gente recuerde, y lo pueden buscar en Aló Marianela en YouTube, están todos, y he visto que han publicado en TikTok una serie de videos que habíamos hecho a propósito de los fraudes. La gente tiene que darse cuenta que el que invitó a la OEA para que haga una auditoría al fraude fue el propio Evo Morales. Incluso, amén de lo que represente el tema de la OEA para hacer cumplir este tipo de temas, ellos firmaron un acuerdo, que lo hemos leído acá en el programa, Douglas. Firmaron un acuerdo de cumplimiento obligatorio, que si se descubría el fraude, es decir, en torno al tema del fraude. Y resulta que la OEA, incluso a pesar de ese pedido, no quiso llevar adelante la auditoría. Primero nos quiso conducir a una segunda vuelta. ¿Ah? Correcto. Pero la gente no se movió de las calles porque fue la gente, los patriotas, los bolivianos, los ciudadanos, los que descubrieron el fraude en las calles y los que se parapetaron en las calles, los que votaron, o sea, echaron de Bolivia, y recuerdo las plataformas en La Paz que le decían: Almagro, vete de Bolivia, eres un traidor, Almagro. Había mucha gente que le gritaba esto en su hotel. Ay, entonces Almagro se fue con la cola bajo el rabo, se fue como perro escupido de Bolivia. ¿Por qué? Porque salieron las imágenes que estaba con jovencitas en el Chapare bailando, farreando con Evo, programando el fraude. El máximo de la OEA, Luis Almagro. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Se resistieron a hacer una auditoría, primero querían una segunda vuelta. No hubo caso. Entonces la gente no retrocedió. Entonces dieron lugar a la auditoría. ¿Por qué? Porque un presidente como Donald Trump,
por las cartas y denuncias que recibió, entre ellos las nuestras, que todavía están en Twitter, en inglés y en español, las pueden verificar, un presidente como Donald Trump, parlamentarios, senadores como Ted Cruz, Jim Rich, a quienes nosotros habíamos acudido con cartas, así como han acudido plataformas, han acudido un montón de gente, ellos han presionado para que lleve la OEA adelante en la auditoría del fraude. Entonces, de ese modo se hace una auditoría. Llega Biden al poder después de hacerle fraude a Trump y resulta que dice que le va a hacer una auditoría a la auditoría del fraude, o sea, queriéndolo salvar todavía al pedófilo. Y es ahí donde se mueve este delincuente que ha salido de pobre, que se llama Héctor Arce Saconeta, y se lo ve con el marido de las senadoras Susan Wild y Ann Chaikovsky en Washington repartiendo dinero para que éstas soliciten que se haga una auditoría a la auditoría del fraude. Entonces, Biden aprueba un presupuesto incluso para que se haga esa auditoría, se lleva adelante la auditoría y no tienen escapatoria, porque ahí en la auditoría de la OEA participaron 30 expertos de diferentes países y obviamente no los podían doblegar ni sobornar a todos. Y obviamente yo todavía creo en la virtud de la gente. Había gente que por supuesto no se ha dejado comprar. Entonces la auditoría se ha ratificado. Y habiéndose ratificado esa auditoría, el Departamento de Estado norteamericano ha corroborado los 57 puntos previos a cualquier nueva elección, a que ya nos empujaron con Arce Catacora. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer no es pelearnos con las pulgas, es pelearnos con el perro, porque es la OEA la que ha sacado una resolución, la OEA la que ha determinado que hay con puertas abiertas, la gente se puede desgañitar votando, haciendo campañas, pero el software, y dicho por el fabricante, el software te cambia los datos y está programado. Por esto no han querido hacer el censo. Lo han trasladado, dije, a diciembre del 2024. Por eso ha ido Tuto Quiroga y ¿quién más? Este otro de lentes, no me acuerdo cómo se llama, que era el cómplice de Costas, de Rubén Costas. Resulta que han ido a persuadir a los del comité cívico, que ya habían sufrido 36 días agresiones de toda esta narcodelincuencia en el poder, ¿ya? Han ido a persuadir para que ese cabildo que debería determinar solamente la exigencia del censo, terminara diciendo, ya, 24 vamos a hacer el cabildo, cuando el 24 te van a decir no hay tiempo. O sobre la marcha, ¿qué cosa vas a hacer? ¿Qué vas a variar? Si hay una serie de... Nos vamos a enumerar todos los temas que son parte del fraude de esta narcodelincuencia, que por supuesto no te llega ni al 10%, porque la misma gente que está sojuzgada en el Chapare, ya no quiere saber de esa dictadura sindical criminal, ¿no? En el Chapare, ¿no? El ejemplo de la UCAeñe, Douglas, Antonio, han tenido que trasladar jóvenes, pagar buses, cantidades de buses, está en todos los medios. Entonces, no puede llenar un coliseo infeliz y se da los aires de presidente. Han tenido que pagar cantidades impresionantes de jóvenes de colegios para llenar ese coliseo, que lo ha suspendido rapidísimo, por supuesto no se ha dejado notificar. Estaba programado para 3 días y se han ido simplemente a 2 días. Bueno, ellos decían que era por el tema de la temperatura y demás. A mí me late que sabían esto de la demanda, del tema del amparo, y obviamente dijeron, si nos llega el amparo en pleno, no podemos hacer nada, así que nos apresuramos para y usted dar les las dijo que me determinaciones. besen de mi nariz, ¿verdad? Bien, a ver, José Antonio, en la capital, adelante. Antonio fue el que dijo eso. Marianela,
Ha sido muy claro de que precisamente, bueno, auditoría, a la auditoría que le han realizado a la OEA ha sido lapidaria, les ha salido el tiro por la culata precisamente al masismo. Entonces, para que nosotros como país, como ciudadanos, como república, querramos que se cumplan estos 51 puntos, que se cumplan estos 51 puntos, ¿cómo deberíamos proceder ante la Organización de Estados Americanos? Marianela. La primera es que como buen día hagamos circular una nota para lograr adhesiones, que eso les encanta a los infelices, ¿no? Para que no escondan. El tema de las notas que yo he enviado, las peticiones que yo he enviado, se tienen que multiplicar por 1000. ¿Para qué? Para que no las tiren al canasto, pero además acudir a los opositores de los zurdos aliados del narcorrégimen. Es decir, la gente solamente quiere satanizar a Estados Unidos, lo entiende así, al imperio, pero no es así. Hay gente, por supuesto, los ciudadanos, para comenzar, que son víctimas de todas estas mafias políticas. Segundo, ¿quiénes han financiado el Foro de Puebla, el Foro de Sao Paulo, la RUNASUR, la UNASUR, el terrorismo? ¿Quiénes han obligado a la OEA a liberar a los terroristas de Sendero Luminoso, de las FARC, a los montoneros, al MRTA de acá, hasta el García Linera le han pagado 2.5 millones? O sea, tiene que ser maleante para que encima te indemnicen. Pero hay casos de derechos humanos que los tiran al canasto. Ellos, los estadounidenses zurdos, los demócratas zurdos, ¿quiénes son? Hillary Clinton, Bill Clinton, Obama, Jimmy Carter. Jimmy Carter tiene la fundación de veedores, ha avalado 13 elecciones fraudulentas en Venezuela. Su sirvientito había sido Salvador Romero, que después la Fundación Carter lo ha mandado a mirar las elecciones en Brasil, el fraude en Brasil, lo ha mandado a ver el fraude en Paraguay, en Ecuador, ha ido por todos lados, ha ido hasta Venezuela, ¿ya? Y estaba en Bolivia haciendo las trampas. Por eso un miembro del Parla Sur le dijo que no use el TREP. El TREP le había costado 1 millón a los bolivianos, que es el sistema de recuento de votos rápido, que gracias al DIREPE, que es lo mismo, las actas se pudieron tenerlas tangibles y verificar el fraude. En cambio acá, ese del Parla Azul más Romero, está declarando unos días antes a la elección que no van a permitir que se pare el sistema TREP. Y sin embargo, él mismo ordena que se detenga el sistema TREP y ya una conferencia de prensa y dice que detenido el sistema TREP por no sé qué historia. Pero imagínate, con eso hemos perdido las pruebas, las actas falsificadas del fraude que ha hecho Arce Catacora. Porque con el DIREPRE, que es lo mismo, hemos logrado identificar las actas tramposas de Evo Morales. Amén de todos otros temas de fraude. ¿Qué decías, Douglas? No, estaba dándote la razón por el tema del fraude que hace primero Evo y luego Arce Catacora. Para no develar el fraude de Arce es que se borran algunos datos, que coincido contigo. Claro, ese es el tema. Pero ahora la gente que no cree que solamente la trampa está en el censo, ¿no? Donde, por supuesto, han inflado, han manipulado los datos del censo, ¿no? En lugar de decir que somos 7 millones de gente habilitada para votar, resulta que habíamos sido 13, más de la población normal. Han votado perros, gatos, niños, adolescentes, muertos, menores de edad, fallecidos, muertos, migrantes. Todos han votado por estos y estos han manipulado todos los datos. Ahora, el tema es que para despistar, míralo este ladronzuelo de Arce Catacora, para despistar dice, ya no vamos a ir con Smartmatic, ¿no? Vamos a ir con NEC. Es una subsidiaria de Smartmatic.
es una subsidiaria de Smartmatic, o sea, le cambian el nombre, así como hacen con las mineras, las petroleras, las constructoras que hacen carreteras con sobreprecios, roban a Bolivia, no cumplen con ni siquiera con sus boletas de garantía, resulta que le cambian el nombre y vuelve a entrar la misma empresa, y en este caso ha sucedido así. Entonces es importante lo que decía Antonio, acudir a este organismo, obligar, poner en evidencia, hacer huelgas. 3 personas se pueden ir a parar a la OEA con carteles, hacer videos, viralizarlo en las redes. Les tenemos que dar guerra a estos impostores para que plan sus 57 observaciones, para que no se repita lo que han hecho con Arce Catacora. Con una mano nos han dicho los de la OEA y el Departamento de Estado norteamericano, en Bolivia en 2019 hubo un fraude monstruoso. Y si hubo un golpe, dice el que se llama el de la OEA, Luis Almagro, sí hubo un golpe en Bolivia, dice, y lo dio Evo Morales con el fraude, con el monstruoso fraude. Eso dice Almagro en sus declaraciones. Ese comunista González también, después de haberse bailado con las cholitas y farreado bien, también reconoce que es un fraude colosal. Y resulta que con una mano nos están mostrando el fraude y con la otra nos han empujado a un nuevo fraude con Arce Catacora porque no han hecho cumplir absolutamente nada de lo que debieron hacer cumplir. Ellos son un organismo que vela por la democracia y por los derechos humanos. Son unos impostores, todos esos son sirvientes de Soros, son o han sido. ¿Y por qué nombro tanto a Soros? Porque Soros tiene sus intereses en Bolivia. ¿Dónde tiene sus intereses? Es dueño de OAS con testaferro. Ha pagado 100 millones para la campaña de Evo Morales, para la campaña de Lula, para la campaña de Bachelet, ¿ya? Y le han devuelto ¿cómo? Cuando la Queiroz Galbao terminó un tramo carretero, y obviamente tiene que haber inspección para ver cómo está, encontraron algunas fisuritas, ¿no? Entonces le rompieron el contrato a la Queiroz Galbao cuando ya estaba pagado, oleado y sacramentado, y se lo entregaron por 100 millones a la OAS para que le ponga unas curitas a las fisuritas. 100 millones. Indígnense, bolivianos, esta es la realidad. Entonces, ¿detrás de quién está OAS? ¿Quién está detrás de OAS? Obviamente, Soros. De Queiroz Galbao, Soros. De Odebrecht, Soros. De todo el tema Lavajato es Soros, solo que va cambiando de nombre de empresas de acuerdo a lo que se queman, de acuerdo a los procesos que reciben, de acuerdo a todo. San Cristóbal, ese cerro magnífico, la mayor reserva de oro del mundo, donde sacan toneladas de oro mediante la Royal Gold, porque a la Royal Gold todo el mundo le tiene que vender su oro. ¿Quién maneja? Juan Ramón Quintana, y Juan Ramón Quintana saca toneladas de oro. Él acumula todo el oro de Bolivia mediante la Royal Gold para Soros. Con el oro boliviano, ese delincuente ha subido su cartera en oro en casi el 50%. Después de robarle a Bolivia, donde en Apolo, en Aguas Blancas, en todos los ríos, ha metido dragas. Imagínense, para disimular, cuando nosotros denunciamos todo lo que estaban robando en San Cristóbal, resulta que se cambia el nombre, le vende a la Sumitomo. Todavía es creíble, él tiene sus intereses en Sumitomo, pero todavía es creíble porque es una empresa grande. Pero resulta que en San Cristóbal, en Baures, en el Beni, cuando sacamos las denuncias, resulta que agarra y le vende a una relojería, a una joyería, le vende acciones por $5 millones, y sus dragas son por más de 200 millones, para que vean cómo es una venta ficta, cómo nos toman el pelo. Y obviamente esa concesión minera que Carlos Sánchez Berzaín ha protegido militarizando el área, los intereses de Soros, para que no se metan brasileros a robar oro en esos ríos, para que no se metan a robar oro los lugareños, los que viven del oro. Resulta que militarizaban toda la zona. Lo mismo ha hecho Juan Ramón Quintana. Lo mismo, exactamente lo mismo. Y por eso en el anterior programa hablábamos que estos son la misma chola con otra pollera.
¿Por qué? Porque primero, código de minería, el mismo. Ley INRA, la misma, de Sánchez de Lozada. La ley de hidrocarburos es de Ormando Bacariel, la 3058. El decreto 21060, y ellos hablan de comunismo, de socialismo, y seguimos viviendo con el decreto neoliberal. Lo único que ha cambiado, lo único que es el proceso de cambio y de desarrollo productivo es de estos maleantes que se han enriquecido en demasía, y a quienes debemos sacarlos, procesarlos y hacerles escupir hasta la última moneda. Y no le voy a hablar de gente de derecha, porque todos son una manga de comunistas. Jaime Paz Zamora, socialdemócrata. Ahorita toda esa lista que está corriendo son puros zurdos, incluido el famoso rector de la Universidad de Santa Cruz. No podemos caer en las mismas trampas, no podemos ir a un proceso electoral, no podemos permitir que la OEA se burle en nuestras narices. Ellos son los responsables del anterior fraude, y es a ellos a quienes tenemos que cobrar todo el daño que han hecho al país. Perfecto. Marianela Montenegro, como siempre, interesante. Y nos quedamos como que a medias, digamos, ¿no? Tratando, obviamente, de tener más información en cada capítulo. El próximo día viernes volveremos a estar con Marianela Montenegro acá en el Buen Día desde el Búnker. Por hoy nada más. Será hasta el próximo día viernes. Marianela, muchísimas gracias por tus aportes, por tu tiempo valioso que es entregado a la audiencia del programa Los Bunkeros en el Mundo. El saludo también de José Antonio. Adelante, José Antonio. Y bueno, Marianela, como siempre ha sido un placer, y yo me quedo con algo que has dicho. Lo único que ha cambiado con el proceso de cambio ha sido precisamente el cambio de maleantes. Hasta el próximo viernes, Marianela. Bueno, yo me quiero despedir complementando la idea, porque solamente he nombrado a la OAS o de Brecht, he nombrado San Cristóbal, he nombrado San Simón, pero Soros es dueño de una cantidad de cooperativas mineras locales que están conformadas por artilleros, por gente que no tiene 100 pesos juntos en el bolsillo, pero a su nombre tienen dragas por millones. Soros es dueño de, que se llama el Cerro del Mutum. El primer presidente de la Jindal Steel and Power ha sido precisamente el mismo presidente de San Cristóbal en Potosí. Entonces, tenemos una cantidad de temas como el proyecto Pacific LNG, a través del cual nos han robado todo el gas, cantidades enormes de crudo, nos han robado precisamente para llevar hasta California. Hasta Chile han tomado las empresas de Soros, sus buques metaneros, tanqueros, todo, hasta California. Y ahora ese mismo gas, ese mismo crudo que nos han robado o que han comprado a precio de gallina muerta, hay las dos figuras, ese es el que están vendiendo a Europa en la crisis que ellos mismos han provocado. Porque ellos han provocado la reacción de Rusia al meter las 12 plantas de armas biológicas y todo el armamento apuntando hacia Rusia. Así que son esos los temas, y podemos seguir hablando de una cantidad. Las AFPs también son de Soros, porque él es socio del Banco Bilbao Vizcaya, que es la previsión, y del Banco Santander Central Hispano y Argentaria, que son parte de la AFP Futuro. Entonces, todo, pero todo está concentrado. Eso. Ahora, ¿qué ha ido este delincuente a Estados Unidos? A encontrarse, a recibir instrucciones de Soros. Es a eso a lo que ha ido. Entonces, con eso yo me despido, y los bolivianos tenemos que parar las orejas, tenemos que ponerle límites al poder, y tenemos que denunciar por donde más podamos ¿qué se llama? El engaño de lo que es la CIDH, la OEA, la ONU, que son organismos delincuenciales que solamente auspician el robo, los robos al país. Ahora, con ecologismo, animalismo, con toda la historia, bien, ellos provocan sequías y lluvias. Así que un fuerte abrazo a todos.
Gracias. Marianela Montenegro con nosotros. El próximo día viernes, otro capítulo interesante acá, juntamente con ellas.